¿Qué tal? ¿Cómo están? Acá me acompaña el último libro de Metales Pesados de la editorial. Se trata de una investigación de Ariel Florencia Richard, escritora, además investigadora de artes visuales con quien ya tenemos el contacto, Gordon Matta Clark, que es un trabajo académico que tú comenzaste. Te saludo de inmediato, gracias por acompañarnos. Muy bienvenida. Gracias, no, gracias a ustedes por el espacio y por la posibilidad de conversar. Sí, ahí yo quedé en la introducción porque me parece súper llamativo la forma en que tú llegas y cómo se concreta este libro. Tiene que ver con un trabajo académico que tú realizas, pero lo primero es cómo te surge el interés por esta figura, hay que decirlo, hijo de Roberto Matta, arquitecto, pero un artista, y que siempre se habló un poco de una, podríamos decir incluso, competencia entre ellos, diferencia, un padre tal vez que abandona, pero tú más acá vienes como a refutar un poco mucha de esa idea y más bien a mostrar como una relación bien recíproca y bien constante, de mucho intercambio. Así que lo primero es, ¿cómo llegas a la figura de Gordon Matta Clark? ¿Qué te llama la atención? ¿Por qué quieres trabajar con él? Bueno, hay una exposición que se hace el año 2009 en Santiago de Chile sobre el trabajo de Gordon Matta Clark, que es la primera vez que se expone su trabajo. Se hizo en el Museo Nacional de Bellas Artes. Y sabes que como que llegué por un recorte de prensa, o sea, estaba viendo el diario el domingo y de repente salía como, me acuerdo que estaba viendo el Mercurio y era como, salía un edificio perforado y una persona chiquitita adentro, y salía que había un desconcertante horadador de edificios. Y dije, ¿quién será este personaje? ¿Por qué no lo conocemos? Y resulta que era el hijo de Roberto Matta, y resulta que había hecho unos cortes súper misteriosos y como muy enigmáticos en Nueva York de los 70, pero también había venido a Santiago el 71 y había hecho un corte en el Museo de Bellas Artes en el verano de 1971. Entonces me pareció fascinante, me pareció que había como una especie como de deuda histórica y cultural de parte de las personas que vivimos en Chile de entender quién era esta persona, a qué había venido el 71, y eso se transformó con el tiempo en una investigación doctoral que de alguna manera termina con este libro que se acaba de publicar, como tú bien decías, por Metales Pesados. Sí, y hay algo bien llamativo que ocurre siempre con estas historias cuando hablamos como de familias muy talentosas, que son muy relevantes en lo que ellos hacen, es que se suele también tener interés precisamente en cómo era esa relación, en cómo se daba ese Sí. día a día. Y yo creo que aquí eso es como fundamental para poder entender quién es y un poco la obra de Gordon Matta Clark. Total. Mira, lo que pasa es que como que parece que no parece. Roberto Matta no era una figura fácil paternal, Sí. ¿ya? Eso lo dicen todos sus hijos, lo dicen su ex señora, está documentado en cartas, eso es lo que sabemos, ¿ya? Ahora, lo que pasa es que al parecer nos hemos quedado con esa idea, pero esa idea no es, digamos, no es definitiva. O sea, detrás de esa relación compleja, tensa que tenía con sus hijos, también habían momentos muy amorosos, momentos de admiración, momentos de cuidado, momentos de escucha, una preocupación constante, a pesar de que, claro, él aparentemente era una figura muy complicada para que fuera el papá de una. A mí lo que me interesaba era como relevar también que había otra dimensión afectiva, cariñosa, cuidadosa, que también existió entre Roberto Matta y Gordon Matta Clark, que fue junto a Juan Sebastián, porque estos eran mellizos, sus primeros hijos. Sí, y además en estas lógicas, cuando uno empieza a ver estas biografías o se publican libros, bueno, series, sobre todo de artistas, siempre hay una mujer que tal vez fue opacada por la figura de un hombre o hijo, entonces aquí se repite también un poco aquello, ¿no? Por un lado sí, o sea, por un lado está como la madre de Gordon, que es Anne Clark, una artista surrealista norteamericana que fue importante en la escena parisina de finales de los años 30, pero es súper interesante el caso porque el legado de Gordon Matta Clark ha estado desde 1978, que es el año en que él murió, siempre en manos de mujeres. Entonces, es su viuda, Jane Crawford, quien recibe todo su archivo, y después viene una serie de curadoras que le hacen sus retrospectivas durante los años 80, y sus investigadoras hemos sido casi puras mujeres, y actualmente su archivo está en el Canadian Center for Architecture, que es de una filántropa canadiense que también es mujer. Entonces, como que sí y no. O sea, por un lado, la figura de Roberto Matta ha opacado, digamos, la influencia que tuvo la madre, Anne Mm. Clark, también artista, pero por otro lado es súper interesante el caso de Gordon Matta Clark porque todo lo que sabemos del todo ha sido gracias al trabajo de mujeres.
Mira, qué llamativo y qué importante seguir relevando Sí. aquello. Pero hay mucho tormento también, podríamos decir, en su vida. Bueno, el fallecimiento de su mellizo y también eso le afecta, bueno, hay una enfermedad, pero pasa muy poco tiempo y eso también tiene un impacto muy grande en Roberto Mata. La muerte de Total, estos la dos vida de Gordon mellizos. Matta Clark está marcada por la ausencia. ¿Ya? Sí. Una podría decir eso así como, y eso es un hecho. O sea, él y su hermano mellizo Batán son abandonados por Roberto Mata cuando nacen, ¿ya? En Nueva York, el año 1943, y después viene una serie de eventos que van a marcar la ausencia como algo muy definitivo de sus pares. De su padre, de un mejor amigo no es un mejor amigo, en verdad, de un compañero de la universidad que muere en un accidente, del hermano que se suicida, del mismo que se enferma, de un primo al que se le derrumba un edificio en Nueva York. Entonces, como que todas las figuras del otro, de sus pares, de su reflejo, de sus padres, hermanos, amigos, van a desaparecer en algún momento. Entonces, es muy interesante pensar para una investigadora de las artes visuales que una vida que está marcada por la ausencia termina en un arquitecto que hace obras que tienen que ver con enfatizar ausencia, ¿no es cierto? Mm. Porque lo que hace él es como construir huecos, hoyos, aperturas en edificios. Entonces sí, es una vida, una biografía muy marcada por la ausencia, por la muerte, por la enfermedad, por la tragedia. Claro, y uno siempre se imagina que, por ejemplo, las ausencias, los abandonos están expresados en la poesía, en la literatura, pero cuesta imaginárselo en la arquitectura, ¿no? En obras como Claro. grandilocuentes. Sí, y en ese sentido es como muy literal que Gordon Matta Clark, como arquitecto, eligió siempre trabajar con edificios que estaban abandonados y que iban a ser destruidos. En el fondo, lo que quiere es darles una última vida antes de que se caigan, ¿no es cierto? El único edificio del mundo que sigue en pie, donde él hizo alguna acción, es el Museo Nacional de Bellas Artes en Santiago, pero todos los otros edificios donde él hizo alguna intervención, una acción, un corte, fueron demolidos poco tiempo después de que él hizo una intervención. Entonces sí, es muy interesante pensar que hay como una arquitectura del abandono o una poética del abandono en Sí. estas decisiones arquitectónicas que tomaba Gordon Matta Clark. Y qué triste que eso no se valore o que pueda ser destruido. Yo creo que también el trabajo que tú haces y un poco lo que se busca en la difusión o el rescatar ciertas figuras tiene que ver con cuidarlos y entender el valor que hay también en esas expresiones. O sea, imagínate lo que significa tus sentimientos volcarlos a una obra arquitectónica. Ahora, también tiene un valor, que es el valor del efímero, y Claro. también tiene otro valor que es el valor de la radicalidad. O sea, es Mm, como que yo creo que esas obras también adquieren valor en la medida en que sabemos que ya no existen, en mm. la medida en que sabemos que era la última vida del edificio y que a lo mejor era algo que ya se consideraba una ruina o algo que no tenía ningún, digamos, ningún interés, y es justamente como que le pone valor a eso. Entonces, como que me pregunto si es que miraríamos igual hoy día su Mm. trabajo si estos edificios estuvieran en pie. Entonces, como que me parece que hay dos cuestiones que Ah, aparecen muy interesantes en su sí. trabajo, que son la radicalidad y la cuestión efímera, de hecho le dan valor, fíjate. Exacto, y que en el fondo como que cumple su cometido un poco en lo que él buscaba, pero en esa decisión de él de estar en la arquitectura, bueno, también todos ellos tenían obviamente la expresión a través de la pintura, pero en específico es precisamente Roberto Mata quien más lo empuja a que sea arquitecto. Sí, Roberto Mata, no nos olvidemos que estudia arquitectura en Sí. la Católica de Santiago. Él se gradúa con una tesis arquitectónica y Roberto Mata trabaja durante la década de los 30 en París en la oficina de Le Corbusier, gran arquitecto del modernismo. Entonces, como que es muy interesante que cuando Gordon termina la secundaria en Estados Unidos, tiene un intercambio epistolar de cartas con su papá que está viviendo en París en ese momento, y deciden juntos en el fondo estudiar arquitectura, muy influenciada por la decisión del padre. Gordon y tenía un hermano mellizo que es Juan Sebastián. En el fondo Roberto Mata decide que Gordon estudia arquitectura, está bien, y que va a ser su mellizo, de hecho, Juan Sebastián el que va a ser artista. Y lo forma a él personalmente como artista, como pintor y como dibujante. Sí, y sabes qué, me queda dando vuelta porque me ha pasado con otros libros, estoy hablando de figuras súper distintas como puede ser El gato al quinta, hay una biografía súper bonita que precisamente habla también del abandono en pos de ser parte de una de las bandas fundamentales de la música. Entonces, lo que tú en esta investigación haces, Ariel, es llamativo porque hablas de una admiración mutua, incluso de una relación permanente, más allá de todas estas biografías donde eso es verdad, es concreto, sobre todo en los primeros años hay un abandono, incluso un hermano tiene que hacerse un poco cargo de estos dos mellizos, pero con el pasar de los tiempos
tiempo hay una búsqueda de Roberto Mata de tener algún vínculo y una comunicación permanente, incluso una preocupación por su hermano, por Sí, Matán. total. Sí. Sí, bueno, eso fue como lo plantearon muy bien en un reportaje que salió en La Tercera, en que hablaban de una paternidad tardía, ¿ya? Me pareció que eso como es un concepto como acertado. Digamos, en el momento en que estos mellizos nacen en 1943, son abandonados por Roberto Mata, pero luego, a final de la década de los 40, a principios de los 50, sobre todo cuando él se vuelve a casar con otra norteamericana, y vía un poco, yo creo que la insistencia amorosa de esta nueva esposa que tiene él, empieza a recuperar la relación con sus primeros hijos, que son estos mellizos, y esa relación se mantiene durante la vida adulta, digamos, durante la juventud y la adultez de sus dos mellizos. O sea, él se pasa la vida arrepentido por haberlos abandonado, pero la herida ya está hecha. Entonces también los mellizos de alguna manera también se pasan la vida sabiendo que su relación inicial está con su padre está fracturada, por más de que es intentada recuperar después. Pero Sí, sí, hay un abandono inicial que es muy determinante en exacto. la vida tanto de Mata como padre, como artista, y como de sus dos primeros hijos, que son los mellizos Y Mata que en Clark. este caso se vuelve también en las expresiones que ellos tenían, como para poder mostrar ahí lo que significaban esos sentimientos, esas situaciones que tuvieron que vivir. Ariel, para finalizar, me gustaría como que tú pudieras contar lo relevante que es que esto que podría ser solamente una investigación académica, quedarse ahí, tenga hoy un formato de libro, pueda ser disfrutada en el verano, y por qué consideras tú que es importante también que estas figuras tengan una posibilidad que pueda salir un poco de las aulas o del trabajo que tú haces, por Sí, ejemplo, como total. Sí, investigadora. como que yo creo mucho en que la academia tiene que expandir, digamos, su alcance fuera de la academia. Escribir que las personas que estamos en la academia escribamos para las personas que están en la academia es absurdo. Y en ese sentido este libro se sacude del formato académico. No es un ensayo académico, por favor, no vayan a pensar que es un ensayo que está No, lleno de no. citas y que tiene introducción, hipótesis y conclusión. No es así. Y de hecho como que está muy, le pide prestado, digamos, a la ficción, a la crónica, al relato, le pide prestado esos formatos para existir este libro. Entonces, lo que a mí sí me interesa es que como la discusión se abra, que la figura de Mata Clark se expanda fuera de la academia. Si uno busca literatura sobre Mata Clark en inglés, sobre todo hay muchas, digamos. Sí. Se ha super analizado su obra. Lo que pasa es que en español y también como una cosa no específica, no académica, no existe tanto. Entonces, el interés de esta investigación y de este libro era salir de la universidad, salir de la residencia doctoral para que la figura y su obra, pero también su contexto, Mm. porque creo que nos corresponde también bastante revisar qué pasaba, por ejemplo, en Chile el 71, ¿ya? Es una cuestión súper interesante y hay todo un capítulo dedicado a eso también. Entonces, eso está narrado, digamos, como que le pide prestada a la crónica, al relato, a la ficción, ciertas como recursos del libro para poder existir con la idea de que pueda ser un libro leído por cualquier persona, digamos. No es necesario conocer a Mata Clark para leer este libro, no es necesario estar en la academia para leer este libro, todo lo contrario, es un libro que está como muy horizontalmente pensado para cualquier lectoría. Sí, y aprovecho también este espacio de recomendar tu novela Inacabada, que además ha sido destacada dentro del Ministerio de las Culturas como otra buena alternativa para este verano. Muchas gracias por tu tiempo y felicitaciones también por este libro. No, muchas gracias a ustedes y gracias por el espacio también para discutir estas ideas. Bueno, que estén muy bien, como siempre nos reencontramos pronto con más conversaciones en relación a los libros. Que estén muy bien.